Preparémonos ahora para nuestro salmo. Hoy nos corresponde el Salmo 129. Nuestro hermano Elber hoy nos va a colaborar con la lectura del Salmo. Sí. 129, acá lo tengo listo. Todo el 129. ¿Ya lo tienen listos, hermano? Amén. Salmo 129. Amén. Leemos. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, que lo diga ahora Israel. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. El Señor es justo y ha cortado las ataduras de los impíos. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión, que sean como la hierba en los techos que se seca antes de crecer, con la cual el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavillas sus brazos. Que no digan los que pasan: la bendición del Señor sea sobre ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor. Palabra de Dios fue leída. Amén. Amén. Gracias, hermano. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a seguir en nuestro estudio de los Gálatas, en la carta de los Gálatas. Hoy continuamos nuestro estudio a través de este libro. Quiero recordarles que estamos en una sección de la carta que trata extensamente de la doctrina de la justificación por la fe. Lo hemos estudiado una y otra vez y creo que es necesario para nuestra mente, nuestro corazón, para nuestra alma, que la palabra sea repetida una y otra vez. Y esta discusión comenzó, recordemos, hermanos, que comenzó a mediados del capítulo 2 y continuará hasta el capítulo 4, ¿sí? La razón de la larga discusión se debe a que los hombres que estaban enseñando a los Gálatas a guardar las leyes de Moisés, estaban enseñando que para ser justificados tenían que guardar las leyes de Moisés. Ustedes, yo creo que han repasado esa palabra y poco a poco nos hemos abierto, ¿no? Hemos entendido muchos fundamentos, ¿no? de esta carta a los Gálatas, y para corregir esa falsa enseñanza, el apóstol explica sistemáticamente el papel que desempeñaban las leyes de Moisés, ¿sí? Hasta el tiempo de Cristo. El papel que desempeñaban las leyes dada por un mediador como Moisés y cómo esas leyes se desempeñaron hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hemos aprendido varias lecciones importantes. ¿Qué hemos aprendido acá, hermanos? Hemos aprendido que las leyes de Moisés nunca podrían justificar a una persona, ¿cierto? Eso está claro y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lo aclare más, porque hay un mar de conocimiento en su palabra y hemos aprendido que las leyes de Moisés nunca podrían justificar a una persona, solo podrían revelar el pecado humano. Y en el grupo, el viernes pasado, el Señor nos llevaba a eso, ¿verdad? Podíamos como, aparte de lo que vimos el domingo pasado, el viernes vimos algo más, es que solo podría revelar el pecado las leyes. Las leyes fueron dadas para revelar el pecado humano y al mismo tiempo para revelar el carácter de nuestro Dios. Hemos aprendido también, ¿qué hemos aprendido, hermanos? Estamos haciendo un repaso. Hemos aprendido que todos estos mandamientos deben cumplirse al 100% del tiempo, ¿sí? Y si no lo haces, pues estás bajo el juicio de Dios, ¿sí? El cumplimiento de las leyes no es una sola ley, no es un solo mandamiento parcial o por un determinado tiempo en tu vida, sino que para que tú puedas cumplir el 100% de los mandamientos, tiene que hacerse durante todo el tiempo
y esto también lo veíamos claramente. Hemos aprendido que las leyes de Moisés fueron dadas 430 años después de Abraham, ¿sí? Y estuvieron vigentes hasta el tiempo de Cristo. Y hoy aprenderemos que las leyes de Moisés nunca podrían hacerte un hijo de Dios. Hoy vamos a ver mucho este tema de hijos, de hijo, padre, ¿no? Esta faceta de hijos, y aquí es donde comenzamos en el versículo 27 del capítulo 3. Vamos a leer como dos capítulos el día de hoy, el capítulo 3, verso 27, y pasamos al 4, del 3, 27 hasta el 4, capítulo 4, versículo 7. Amén. Entonces, ¿ya tienen la palabra? La palabra de Dios. Entonces vamos a leerla. Dice así, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ahí pasamos al 4. Digo, pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a darle desarrollo a esta palabra también fascinante como todas. Abro comillas, porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, si eres ese hijo, pues también eres heredero por medio de Dios. Entonces hemos llegado aquí a una de las verdades más importantes, más relevantes del cristianismo. Por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida por mí y por ti, somos adoptados en la familia de Dios. Tú y yo somos adoptados. Me son dados todos los derechos y privilegios que conlleva ser miembro de la familia de Dios. Tú tienes derechos, tienes privilegios, y esto está, y este estado nunca cambiará, ¿verdad? Es mío por la eternidad con Cristo. Entonces, hoy vamos a conocer esos derechos, esos privilegios. Cuando un niño es adoptado, y pues me impactaba pues lo que el pastor esta mañana predicaba, y él decía que cuando un niño es adoptado por una familia bajo nuestro sistema legal acá en los Estados Unidos, ese niño no es visto de manera diferente, ¿sí? O sea, si se ha adoptado, la ley, ¿no?, legal, el sistema legal acá de los Estados Unidos, ese niño no es visto de manera diferente ante la ley que si hubiera nacido naturalmente por sus padres, ¿sí? Entonces él explicaba, y ustedes también saben, tienen el conocimiento que el pastor y Eriquita, ellos adoptaron, ¿cierto?, a Eiran y a Luis, y muchas veces ellos olvidan que no los dieron a luz, ¿sí? Porque los aman tanto, porque los aman más. De hecho, él decía esta mañana que muchas veces piensa que es posible que ellos los amen más que como si fueran sus hijos naturales, ¿no? Y el decreto de adopción del tribunal dice, o sea, yo me imagino que como en el documento, ¿no?, dice
él abre comillas y dijo esta mañana, adoptado de por vida. Sí, digamos que en los papeles, me imagino yo, dice adoptado de por vida. Y eso es increíble, ¿no? O sea, eso es algo que nos lleva a ver exactamente lo que vemos en este pasaje, hermanos. Lo mismo que dicen tus decretos de adopción celestial, ¿cierto? Esos decretos, esos derechos, es exactamente lo mismo que dicen tus decretos de adopción celestial y también los míos. Esos derechos y decretos que tú tienes, que yo tengo, es exactamente igual, se maneja exactamente igual. Ese es el registro archivado en el cielo. En el cielo tenemos ese archivo. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros su Espíritu Santo para probarlo. Y hoy hay un personaje especial, ¿no? En la charla de hoy, en la predicación de hoy, y es el Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo y vamos a mirar, yo quiero que pasen al versículo 27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces, aquí queremos, y yo espero que se den cuenta inmediatamente de este versículo. Yo quiero que ustedes lean el versículo y qué es lo primero que ustedes notan inmediatamente cuando lo leen. Aquí no se está refiriendo al bautismo en agua, ¿sí? Se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Casualmente me acordaba mucho de Miriam, que pues, nos comentaba el tema del bautismo, pero acá no se refiere a esa clase de bautismo, ¿no? Acá se refiere al bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo en agua, ¿cierto? Es importante porque es un mandamiento que Cristo que Cristo dio para todos los que han confiado en Él, ¿sí? Digamos que hablábamos de ese tema y podemos ver que el bautismo en agua es importante porque es un mandato que Cristo nos dio para todos los que confiamos en Él mismo. Y así que es así como todo aquel que recibe a Cristo debe ser bautizado en agua. Todo aquel que deposita su confianza en Cristo tiene que ser bautizado en agua. Pero el bautismo en agua es solo un símbolo externo, ¿sí? Ustedes saben que es un símbolo externo de lo que ya ha ocurrido dentro de ti a través de la fe. Es una manifestación externa que se va a hacer, es simbólico, pero antes de hacer ese bautismo en agua, tiene que haber existido y tienes que haberlo vivido dentro de ti, ¿sí? Esa confianza y esa fe tiene que estar firme y tiene que ser clara hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso que ya ha ocurrido dentro de ti es el bautismo, ¿sí? Cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, automáticamente viene el bautismo del Espíritu Santo, que es muy diferente al bautismo que ya hablamos de agua. Entonces, cuando escuchas el Evangelio de tu salvación y crees en Cristo, el Espíritu Santo entra en ti y eres bautizado en Cristo. Vuelvo y repito. Cuando escuchas el Evangelio de tu salvación y crees en Cristo, el Espíritu Santo entra en ti y eres bautizado en Cristo, no en agua, sino en Cristo. Amén. El Espíritu te marca como posesión de Dios, el Espíritu vive dentro de ti, el Espíritu ya hace parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo te hace parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Amén. Y el Espíritu te da un nuevo conjunto de ropas. Porque acá, al finalizar del versículo 27, dice, de Cristo os habéis revestido, ¿no? Está ese término, ¿no? Y el Espíritu te da un nuevo conjunto de ropas, te da las vestiduras. ¿De quién? ¿De quién te da las vestiduras? De Cristo. Te da las vestiduras de Cristo. Y esta es una declaración maravillosa y muy importante para nosotros, hermanos. Y es importante que tú la marques en tu corazón, porque la declaración es, de Cristo os habéis revestido. Y es una declaración maravillosa porque nos muestra cómo Dios nos ve a cada uno de los creyentes como ve a Cristo.
no con nuestros trapos de inmundicia, ¿cierto? Sino a Cristo su Hijo. Cuando aceptas a Cristo es como un cambio de ropa. Cuando tú confías en Cristo, cambia tu ropa, cambia tu atuendo. Dios ya no te ve en tus pecados, ni con tus vestiduras viejas, inmundas, teñidas por el pecado. Os habéis revestido de la ropa de Cristo, os habéis revestido de justicia. Y esta es la nueva vestidura que Dios te dio a través de la fe en Cristo, a través de esa fe que tú y esa confianza que tú has depositado en Cristo, y como resultado Dios te ve de la misma manera que ve a Cristo. No ve esos trapos de inmundicia teñidos de pecado, sino que ve a Cristo en mí. Amén. Entonces, lo que eso significa es que cuando Dios nos mira, te mira a ti, me mira a mí, ¿a quién está viendo? Está viendo a Cristo. Muy bien. Entonces, Dios no ve mis pecados, Dios no ve mis fracasos, ¿cierto? En cambio, Dios ve la justicia de Cristo en mí. Y el viernes hablábamos que toda nuestra facultad, todas nuestras áreas están teñidas por el pecado, ¿cierto? Y así es como Él siempre es capaz de mirarme con placer. Así es como Dios me mira con placer y nunca me mira con odio o repugnancia. Porque para Dios el pecado le produce odio y repugnancia. Él aborrece el pecado. Pero Él siempre es capaz de mirarme a mí con placer, de mirarte a ti con placer. Y yo creo que eso consuela, hermanos, ¿no? Esto es de esperanza para nosotros porque muchas veces uno ve hermanos creyentes, cristianos frustrados, ¿no? Y atados al pasado, atados a cosas que se han hecho. Pero Dios te ve a ti con placer y nunca te mira con odio y repugnancia. Y esta es una verdad maravillosa dentro de nuestra fe. Y es una verdad que realmente necesitamos entender porque algunos cristianos andan sintiendo que Dios no está complacido con ellos. O muchas veces nosotros lo hemos experimentado, ¿cierto? Sentimos que Dios no está complacido conmigo. Y entienden que todavía hay pecado en sus vidas, entienden que no siempre hacen las cosas correctamente, que fracasamos una y otra vez, que fallamos una y otra vez. Y no saben cómo Dios puede estar contento con nosotros. No sabemos cómo Dios puede estar contento conmigo si yo fracaso y caigo una y otra vez. Y ellos no saben cómo Dios puede todavía amarlos y mirarlos con agrado. Y muchas veces nuestra mente y nuestro corazón no capta y no entiende la manera como Dios puede seguir con paciencia amándome y mirándome con agrado. Pero esto se hace que se sienta, muchas veces nos hace sentirnos muy inadecuados y nos lleva a realizar buenas acciones, ¿no? Eso es lo que de pronto a veces nos empuja a hacer buenas acciones por las razones equivocadas, ¿no? Entonces, para sentirnos aceptos, ¿no? Ante Dios empezamos a obrar, a hacer obras, ¿no? Lo que hemos hablado durante todos estos domingos, y nos lleva a realizar buenas acciones por las razones equivocadas. Entonces, muchas veces pensamos, haré esto para ser un mejor cristiano, o voy a hacer aquello para que Dios vuelva a estar contento conmigo, para ganar aceptación ante Dios. Y la verdad es que Dios no quiere el pecado en tu vida. Tampoco no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? Dios no quiere el pecado en nuestras vidas, hermanos, y pueda que no siempre esté contento con lo que nosotros hagamos. Algunas de esas cosas quizás deban detenerse en este mismo momento.
aquellos pecados que tú cometes una y otra vez, es el momento que tú detengas eso. Y si no lo haces, Dios puede disciplinarte por eso. Pero no olvides que incluso la disciplina de Dios es una muestra de ¿qué? De amor. ¿Verdad? Y Dios todavía está complacido contigo. Aún en la disciplina, aún en la corrección, aún en esos momentos donde uno siente que Él me quebranta. Una vez el pastor, él escuchaba de un viejo predicador decir, el pecado es como un gato muerto en nuestras vidas. Cuando lo ves ahí, debes agarrarlo por la cola y arrojarlo lo más lejos posible de ti. Y luego él continuó diciendo, pero no olvides que incluso el viejo gato muerto tiene 9 vidas, por lo que mañana volverá a estar a tus pies. ¿Sí? Entonces, debido a que esa es la realidad de los cristianos en esta vida, muchos de nosotros nos preguntamos si el pecado siempre está presente en mi vida, si el pecado siempre está en mí, si todo lo que yo hago está teñido de pecado, mis intenciones, mis pensamientos, mis actitudes, mis motivaciones, mis palabras, el amor que tengo hacia mi esposa, el amor que tengo hacia mi esposo, hacia mis hijos, todo está teñido de pecado. Si mi pecado siempre está presente en mi vida, ¿cómo puede Dios estar contento conmigo? ¿Cómo Dios puede estar agradado conmigo? Y la respuesta para esto es, Dios está contento contigo porque no mira tus imperfecciones. Cuando Dios te mira, está mirando a su Hijo perfecto, Jesucristo. Y así es como Dios siempre está contento contigo. Es maravilloso, ¿no les parece? ¿No, no les parece? ¿Amén? ¿O no les parece? No escucha amén. ¿Cierto? Es maravilloso. Por maravilloso que parezca, ¿cierto? No podemos pasar por alto el hecho de que tenemos una declaración limitante ahí, ¿no? Al comienzo de este versículo dice, son solo todos los que, si ustedes se dan cuenta, porque todos los que fuisteis, todos los que, ese condicionante ahí, esa declaración limitante, todos los que han recibido a Cristo, los que se han revestido de Cristo. Y esto nos recuerda que no todos los que vienen a la iglesia son salvos, sino que todos los que creen en ¿quién? En Cristo. Son revestidos de Cristo. Solamente los que creen en Cristo. Hay una declaración limitante ahí. Entonces, es posible que algunos de ustedes hayan venido hoy con una persona que es salva, o pueda que vengas semana tras semana, pero aún no has confiado en Cristo. Tú puedes estar aquí sentado el día de hoy y no has confiado en Cristo para la salvación. Y la pregunta es, ¿tú lo vas a hacer hoy? ¿Lo harás hoy? Y algo que debemos tener claro y muy en cuenta, hermanos, es que si no has confiado en Cristo para salvación, entonces Dios no te mira con agrado. Si tú no confías en Cristo, no crees en Cristo, entonces Dios no va a ver en Cristo, no va a ver a Cristo en ti. Es decir, o sea, Cristo te va a ver con las ropas, con los trapos de inmundicia que tenemos puestos todo el tiempo, con repugnancia y con odio, porque Dios es santo. Amén. Entonces, algo que debemos tener claro es esto. Si confiamos en Cristo para salvación, entonces Dios, si no confiamos en Cristo para salvación, perdón, Dios no nos va a mirar con agrado. En cambio, Dios va a ver tu pecado y estás bajo juicio y estás destinado a pasar la eternidad en el infierno. Pero todo eso puede cambiar ahora mismo si confías y te acercas en fe a Cristo. Pasemos al versículo 28. No hay judío, ni griego, ¿verdad? Es como comienza este versículo. Y ahora bien, aquí se supone
digamos, surge una pregunta: ¿qué se supone que significa esto? No hay judío ni griego. ¿Qué significa esto? Significa que debo dejar de ser colombiano, mexicano, estadounidense, ¿cierto? Cuando confío en Cristo significa que dejo de ser blanco, moreno, latino, mestizo. ¿Tengo que dejar de serlo? No, no significa eso. Significa que en Cristo no hay líneas raciales ni etnias. En Cristo no hay esto. Y esto era importante para los gálatas porque, si recordamos, los judaizantes hacían que los gentiles se sintieran como cristianos inferiores. ¿Recuerdan cuando predicamos hace un par de domingos esa distinción que hizo, ¿no?, los judaizantes, que el mismo Pedro, ¿no?, participó de ello? Entonces les mostraron las leyes de Moisés y dijeron: debéis volveros más judíos, ¿cierto?, para ser mejores cristianos y agradar verdaderamente a Dios. Y esto era lo que empezaron a enseñar. Tú tienes que volverte más judío. La palabra griego es otro término para gentil. Aquí, cuando vemos la palabra en el versículo 28, griego, en otro término es gentil, y así es como los judíos dividieron el mundo. O eres judío o no lo eres. Entonces marcaron esa distinción fuertemente. Entonces, si usted no es judío, usted no está agradando a Dios, usted no se está acercando al Señor. Y cada día un fariseo judío rezaba esta oración. Ellos decían: gracias Dios, porque soy judío y no gentil. Imagínense. Porque soy hombre y no mujer, porque soy libre y no esclavo. Todos los días un fariseo judío rezaba esto. Pero la buena noticia aquí, hermanos, es que todos sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. En otra palabra, lo que Cristo ha hecho por el judío que cree en Él es lo mismo que ha hecho por el gentil que cree en Él. No hay diferencia. No hay diferencia. Y ahora bien, esto es igualmente importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque en la iglesia no importa de qué color sea tu piel, ¿cierto? No importa qué idioma tienes. Cristo ha hecho lo mismo por cada uno de nosotros, y cualquier hombre en Cristo es mi hermano. Y uno en la iglesia, y más en nuestra condición, ¿no? Muchas veces yo se los he manifestado. Yo llego a la iglesia y los veo a ustedes y uno siente, es familia, son hermanos, ¿cierto? No porque estén hablando el mismo idioma que el mío, ¿verdad? Aunque eso ayuda, pero es porque en Cristo somos uno. Y luego, enseguida de esto, ¿qué pasa con la afirmación? No hay esclavo ni libre, ¿cierto? Porque después de judío, no hay judío ni griego, dice no hay esclavo ni libre. ¿Qué pasa con esta afirmación? En nuestro tiempo no estábamos muy familiarizados con el concepto de esclavitud romana. Entonces aquí digamos que entra ese concepto de esclavitud romana, pero la sociedad de los Gálatas tenían muchos esclavos en ese entonces. Los esclavos desempeñaban distintos trabajos. Los esclavos podían ser de muy alto o muy bajo nivel, pero independientemente de su trabajo se les consideraba propiedad. Eran esclavos, ¿sí? Entonces, ¿significa que cuando un esclavo recibe a Cristo deja de ser esclavo? No. Significa, sean esclavos o libres, no hay diferencia en la iglesia, ¿sí? Entonces, eso también tiene importancia para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo, no significa que tu trabajo va a cambiar. No significa que el director ejecutivo de una empresa puede seguir siendo el director, o significa que el director ejecutivo de una empresa puede seguir siendo el director ejecutivo, y el hombre que limpia, que hace aseo, puede seguir siendo el hombre que limpia y hace aseo. Y sin embargo, lo que Cristo ha hecho por cada hombre es exactamente lo mismo. Y en la iglesia, el director de una empresa o la persona que limpia son lo mismo para Cristo. Amén. Y ustedes saben que hoy en día en el mundo
no es así, ¿cierto? Se marca mucho se marca mucho a las personas, ¿no? Porque tengan o no tengan. Y acá en este país se ve bastante, ¿cierto? Yo creo que en todos los países siempre hay ese clasismo, ¿verdad? Y seguimos con nuestra última afirmación: no hay hombre ni mujer, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, no hay hombre ni mujer. ¿Significa esto que mi género desaparece cuando me convierto en Cristo? Por supuesto que no, ¿cierto? Lo que se nos dice aquí es que Cristo ha hecho lo que la acción afirmativa nos dice, y es la liberación de la mujer. No puede nacer, ¿sí? Ustedes entienden que hoy la acción afirmativa y la liberación de la mujer hablan muchas cosas, ¿verdad? Afirman muchas cosas, pero los Gálatas aquí vivían en una sociedad donde las mujeres eran irrespetadas y sus roles se limitaban al hogar, exclusivamente, solamente en el hogar. Entonces, en la iglesia, sin embargo, el hombre como la mujer tienen el mismo valor ante Dios, y cada creyente, hombre o mujer, es digno del mismo respeto, ¿sí? Y lo que Dios ha hecho por el hombre que confía en Cristo es lo mismo que ha hecho por la mujer que también confía en Cristo. Y ahora podríamos decir muchas más cosas aquí, porque pues vivimos en una sociedad, ¿verdad?, que está muy confundida sobre ese tema. Ustedes lo saben. Ese tema de los géneros, el feminismo, en fin, todo esto y esa confusión incluso está tan arraigada y está tan fuerte que debemos recordarnos esta palabra una y otra vez a nuestra alma. Y se ha filtrado estas confusiones que hoy en día tiene el mundo, se han filtrado lastimosamente y desafortunadamente aún en las iglesias, ¿sí? Entonces, sin embargo, lo que queremos entender es que la distinción de cultura, de empleo y género no desaparecen cuando aceptas a Cristo. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí van conmigo? Amén. Listo. No desaparecen cuando aceptamos a Cristo. No son lo importante y no tienen ninguna relación con el valor del individuo a los ojos de Dios o en la iglesia. Solo hay una distinción que importa por la eternidad, hermanos. Solo hay una distinción que perdura para siempre. ¿Cuál es? ¿Son tus hermanos o hermanas o han confiado en Cristo o no han confiado en Cristo? Esa es la única distinción importante que va a perdurar para siempre. Si son tus hermanos o hermanas, si han confiado en Cristo o no. Y llegará el día en que toda la humanidad estará delante de Cristo y solo se hará una división. ¿Cuál va a ser la división que se va a hacer cuando estemos frente a Cristo? Dios pondrá a un lado, ¿cierto?, los creyentes, y al otro lado pondrá a los que nunca creyeron, a los que nunca confiaron. Y esta es la única división válida que existe. No es la división que hace el hombre hoy en día acá en el mundo, hermanos, sino esta división es la que vamos a tener cuando el Señor nos llame. Amén. Pasen al versículo 29. En el versículo 29 nos podríamos preguntar por qué el apóstol ha mencionado nuevamente a Abraham. Aquí vuelve el apóstol Pablo a mencionar a Abraham, y debemos recordar que los judaizantes han estado dividiendo estas iglesias, ¿verdad? Están dividiendo a la gente en función de si siguen o no las leyes de Moisés, en lugar de si confiesan o no a Cristo. Los judaizantes probablemente decían: a menos que tú sigas a Moisés, no eres realmente hijo de Abraham. Probablemente esto era lo que ellos decían. Y deberíamos ver que la respuesta aquí es bastante clara. Lo vemos acá. Dice la palabra descendencia, está aquí subrayada, descendencia de Abraham. También se puede traducir como hijos, como lo tienen escrito algunas de sus Biblias también. Entonces, si la pregunta es ¿cómo llegamos a ser hijos de Abraham?, la respuesta es si somos de Cristo. Esa es la descendencia. No se trata de convertirse o convertirnos al judaísmo, sino de tener fe en el sacrificio supremo de Dios. Cuando miro hacia atrás a lo que Dios
hizo casi hace 2000 años al enviar a su Hijo unigénito a morir por mis pecados, a morir por mis transgresiones, digo, sí Señor, creo que hiciste eso por mí. Tú hiciste eso por mí. Cuando tú puedes decir eso, sí Señor, soy un pecador, si tú puedes decir, yo soy un pecador, yo transgredo y creo que pagaste por mis pecados en la cruz y resucitaste entre los muertos, así es como me convierto en un hijo de Abraham. Y recordamos la promesa que Abraham creyó, como Abraham creyó, fue la promesa de que Dios enviaría a su hijo. Recuerden que Cristo viene del linaje de Abraham. Y eso es lo que se nos dice que estaba sucediendo en Génesis capítulo 15. Cristo dijo al Padre, yo vendré a través del linaje de Abraham y daré mi vida por los pecados del mundo. El mismo Cristo dijo, yo vendré a través del linaje de Abraham. Y fue entonces cuando el Evangelio fue predicado a Abraham en 3:8. Aquí ya se hablaba del Evangelio, hermanos. Estábamos en Génesis, ¿verdad? Y eso es sorprendente. Y vemos el Evangelio acá. ¿En dónde? 3:8, capítulo 3, versículo 8. Y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Ahí está el Evangelio. Estamos en Génesis. Entonces nos convertimos en herederos de esa promesa, en personas que la heredan, que heredan esa promesa cuando creemos que Dios envió a su Hijo. Cuando creemos. Y así es como nosotros pertenecemos a Cristo, cuando tú confías, cuando tú crees en Cristo. ¿Sencillo o no? ¿Les parece sencillo o no? Ahora, algo que queremos reconocer es que esta sección concluye el punto, ¿sí?, que Pablo estaba planteando en los versículos que leímos la semana pasada. El punto que se quería destacar era el siguiente: con la venida de Cristo, el pueblo de Dios salió de la niñez espiritual y entró en la edad adulta. En el versículo 24 la Escritura dice, la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Hasta quién? Hasta Cristo. La palabra ayo, el domingo pasado estudiábamos que esa palabra ayo describe al sirviente que protegía a un niño y se aseguraba de que llegara a la escuela. Y el término heredero también podríamos traducirlo como el hijo adulto, es decir, que ya no es niño. Entonces está el ayo cuando somos niños y está el heredero cuando ya somos adultos. Luego en el versículo 26 la Escritura dice, ya no estáis bajo el ayo porque todos sois hijos de Dios en la fe que es en Cristo. ¿Sí? Entonces, lo que se nos dice es que las leyes de Moisés fueron dadas como ese ayo para cuidarnos, para cuidar a la nación de Israel en su infancia, en su niñez. Pero ahora que Cristo ha venido, los que tienen fe en Él ya no son niños, ¿sí?, ya no son niños pequeños, en cambio somos adultos, somos herederos que hemos recibido al Salvador prometido, lo hemos recibido. Entonces acá es cuando vemos, pasemos al versículo 1, hermanos, del capítulo 4 de Gálatas, y aquí podemos ver la palabra heredero, nuevamente, es diferente de la palabra menor. Noten, acá está subrayado, dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, ¿cierto? Entonces es diferente esta palabra. La palabra menor, tal como se usa aquí, en realidad es la palabra para referirse a un niño muy pequeño, y el heredero es el hijo que va a heredar todo. Ustedes saben, hermanos, que pues un niño no hereda, ¿no? O sea, no hace uso de esa herencia, ¿verdad? Un niño pequeño. El heredero es el hijo que va a heredar todo, pero se nos dice que hasta que llegue a la mayoría de edad, no es diferente de un esclavo. Entonces, como mencionamos, en el mundo romano la esclavitud era una parte normal, ¿cierto?, de la sociedad, el tema de la esclavitud, y un romano rico tendría pues esclavos. El romano rico tenía esos esclavos que cuidaban del ganado, tenía esclavos que cocinaban, que limpiaban, ¿sí?,
y tenían esclavos que administraban sus negocios y llevarían sus finanzas y administraban y demás, y también aparte de eso tenían esclavos que cuidaban de sus niños. Y cuando nacía un pequeño en casa, los sirvientes lo cuidaban, ellos cuidaban al niño, lo disciplinaban, lo alimentaban, hacían todo, ¿verdad? Y muchas veces este niño vestía la misma ropa de juego que los niños de los mismos esclavos. Entonces aquí estamos viendo estos términos: el heredero es menor de edad y en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Versículo 2, pasen conmigo al versículo 2. El pastor esta mañana, él decía que a él y a Eriquita les han designado ser guardianes de 2 niños, ¿sí? En caso de que algo les pase a sus padres, ellos digamos como que tienen esa responsabilidad, que si ocurre algo, ¿sí? Ellos se convierten en la persona que va a criar a estos 2 niños, ¿sí? El pastor y Eriquita los van a cuidar, los van a vestir, los van a alimentar, ¿sí? Van a cuidar de ellos y se van a asegurar de que vayan a la escuela y van a disciplinar a esos niños, ¿sí? Y esos muchachos tendrán dinero y propiedades en fideicomiso para ellos. Ellos van a tener estipulado, ¿sí?, como estos fideicomisos y estos dineros depositados exclusivamente para ellos, pero no podrán tenerlos para sí mismos hasta que alcancen pues la mayoría de edad, ¿verdad? Y esa propiedad ya obviamente se sabe que es de ellos, no es ni del pastor ni de Eriquita, pero un día se les dará a ellos, cuando alcancen esa mayoría de edad. Pero la ley no se les permitirá tomar posesiones de ella hasta que alcancen la edad que fijó los padres, que obviamente es una edad adulta, ¿no? Ya, pero solamente fijada por los padres, ahí es cuando van a tomar posesión de ella. Las leyes de acá de Estados Unidos dicen que un niño se convierte en adulto a la edad de, ¿quiénes saben ese dato? Aquí dicen 21, aquí dicen 21. ¿Quién dijo más o menos? Bueno, tiene razón, muy bien, te ganaste un punto. ¿Listo? Hasta los 18 años, ¿cierto? Hasta los 18 años la ley tiene estipulado que se convierte en adulto, ¿verdad? Pero el padre que establece un fideicomiso puede determinar la edad en la que el niño la obtiene, así haya pasado los 18 años, ¿sí? Entonces, según el derecho romano, volvemos al tema romano acá, al tiempo romano, la edad señalada por el padre era la edad que él eligiera, que el padre eligiera, ¿sí? Y el padre decidiría eso en función de cuándo sintiera que su hijo era lo suficientemente maduro para tomar sus propias decisiones, ¿sí? Entonces, algunos de los niños, quizás en esta sala, bueno, todos están allí, pero al salir, muchas veces uno piensa al salir del techo de los padres, ¿no? Tal vez estén pensando, bueno, voy a cumplir los 18 años y se preguntan realmente, ¿tendré que hacer lo que debo hacer? No estoy segura si estoy listo para irme de casa, vivir solo, sola, ¿verdad? Pero la madurez, lo que queremos ver acá es que la madurez no llega para todos a la misma edad, y eso lo sabemos. Conocemos personas de 65 años que aún no son maduras. ¿Cuántos conocen aquí personas de 65 años que no son maduras? ¿Cierto? ¿Y cuántos conocen personas que tienen 14, 15 años y son suficientemente maduros y toman buenas decisiones sabias? ¿Cuántos conocen aquí? ¿Cierto? Allá Miriam levantó la mano, no sé de pronto de quién. Y lo que se nos dice aquí es que las leyes de Moisés funcionaron como un guardián, un fideicomiso hasta la llegada de la fe en Cristo. Vuelvo y leo esto, coloquen atención. Lo que se nos dice aquí es que las leyes de Moisés funcionaron
como un guardián o un fideicomiso, como los ejemplos que hemos tomado, hasta la llegada de ¿quién? De Cristo. Y el lenguaje de vestirse de Cristo como de una vestidura, ¿sí? Habría sido especialmente significativo para los Gálatas y habrían entendido cómo este niño estaba vestido con la misma ropa que los otros niños. Cuando un padre romano decidía que su hijo era maduro y capaz de actuar como adulto, le daba una toga, una nueva toga. Esta toga la llaman la toga virilis, ¿sí? El padre celebraría una ceremonia para este hijo, el padre pondría un manto nuevo sobre su hijo y ya no era la ropa de la infancia, era la ropa de la madurez, de la tapa de la madurez, ¿sí? Y lo que se nos dice aquí es que esto es lo que pasa con los cristianos, con los creyentes. Cuando recibimos a Cristo, somos promovidos a la edad adulta espiritual. Ya no estamos bajo la tutela de la ley de Moisés, ¿sí? El Padre ahora nos ha reconocido como hijos adultos y nos ha dado la vestidura de la adultez, la vestidura de Cristo. Amén. Versículo 3, pasemos al versículo 3, sigan conmigo al 3, y aquí, bajo las cosas elementales del mundo, ¿sí? Al finalizar el versículo dice, bajo las cosas elementales del mundo, o bajo las fuerzas básicas de este mundo, como está escrito en algunas de otras Biblias, significa bajo la ley, ¿sí? Y lo que se nos dice aquí es que los hijos de Israel recibieron su entrenamiento básico bajo las leyes de Moisés. Durante unos 15 siglos el pueblo judío estaba aprendiendo el abecedario, estaban en el jardín de infantes y en la escuela primaria de Dios, por así decirlo. La nación judía tenía un calendario religioso muy estricto, muy fuerte, muy firme, ¿cierto? Que estaban impulsando las fuerzas elementales de este mundo, días, horas, estaciones. 3 veces al día los judíos tenían oración ritual, un día de cada 7 días era sábado, 7 días de los 12 meses eran fiestas, muchas de ellas ligadas a las estaciones. Y todo esto, hermano, estaban bajo un estricto conjunto de reglas, los 613 mandamientos que hablábamos la semana pasada, que gobernaban la vida y conducta de un judío, ¿sí? La vida de un judío estaba gobernada por estas fuerzas de la misma manera que tenemos horarios, reglas, regulaciones estrictas para nuestros hijos. Para un judío esto era supremamente estricto y este era su entrenamiento infantil. Y acá se supone que debía prepararlos para Cristo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos su Espíritu que nos guía, nos ayuda a tomar decisiones. Muchas veces uno entra en lucha y uno no sabe qué decisión tomar. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Uno como que se estrella y uno dice, ¿qué hago acá? Y empiezan a tomar decisiones por su impaciencia, por otras cosas, menos por la guía del Espíritu Santo. Entonces, Él nos muestra lo que está bien, el Espíritu Santo nos muestra lo que está mal, y en las diversas situaciones que enfrentamos nos guía hacia las acciones apropiadas, las decisiones apropiadas. Las leyes de Moisés son el mismo tipo de esclavitud a la que está sometido un niño inmaduro por parte de sus padres. Amén. Aquí pues es importante aclarar que además estaban conduciendo a los Gálatas de nuevo a la infancia y a la inmadurez espiritual. Cuando los sometían a la ley, cuando pervirtieron el Evangelio, metiendo la ley, solamente Cristo más la ley, estaban volviendo a los Gálatas a una infancia, a una inmadurez espiritual. Cuando los judaizantes decían orar 3 veces al día, descuidaban que el cristiano por el Espíritu en nosotros debe orar sin cesar. Ustedes saben que el cristiano debe orar sin cesar, pero los judaizantes enseñaban que solamente 3 veces al día. Cuando los judaizantes decían come solo lo que es limpio,
descuidaban la verdad de que Cristo nos ha limpiado y nos mantiene limpios, ¿cierto? Cuando los judaizantes decían, guarden el sábado, ellos estaban descuidando que cada día le pertenece a Cristo. Y cuando los judaizantes decían, guarden las fiestas, descuidaban que Cristo no nos ha dado solamente una fiesta, sino que nos ha dado la comunión y que por el Espíritu que está en nosotros la guardamos todo el tiempo. Y la tragedia del legalismo es la misma sin importar la forma que adopte. Y lastimosamente el legalismo se ha introducido en las iglesias hoy en día. Da la apariencia de madurez, ¿cierto? El legalismo da como esa apariencia de madurez espiritual, cuando en realidad conduce al creyente de regreso a una infancia, a una inmadurez. Cada sistema o programa legalista que alguna vez ha plagado a la iglesia ha presentado la misma falsa promesa. No importa si se trata de una vida con propósito o el poder del tiempo de tranquilidad, a cualquier otra cosa que pueda surgir algún día. Y el legalismo toma esta faceta. La falsa promesa es siempre la misma: serás un mejor cristiano si haces esto. Y está ese condicionante, ¿no? El legalismo te lleva a ti a esa falsa, a pisar en falso, ¿no? Y te dice, tú vas a ser mejor cristiano, tú vas a adoptar, tú vas a tener ese favor de Dios, tú vas a agradar a Dios si haces esto. Y los cristianos de Galacia, como la mayoría de los creyentes, querían creer, ¿verdad? Y avanzar para Cristo, como muchos de nosotros hoy acá. Y es muy bueno y noble desear esto, ¿sí? No quiero que pues me malinterpreten, pero debemos querer servir al Señor y hacer todo lo que Él dice. Pero los movimientos legalistas se centran en cosas externas, ¿cierto? En cosas externas que hacer y medir, y no se centran en los cambios que el Espíritu Santo crea. Te dan una falsa sensación de confianza que está basada en tus obras. Y yo quiero que tú por un momento pienses en un hombre orgulloso, lleno de orgullo, porque se levantó una hora antes para leer su Biblia y orar. Y se le inflama el corazón de orgullo pensando, no, me levanté una hora antes, madrugué una hora antes, leí más de lo que debía leer la Biblia y podía decir, miren qué santo soy, porque leí más Biblia. ¿Verdad? Pero yo también quiero que mires al mismo tiempo una mujer que no puede tener ni 5 minutos para sí misma porque está amamantando a un bebé en brazos mientras prepara el almuerzo, con el otro brazo, mientras amamanta con el otro brazo, prepara el almuerzo, y se siente terrible porque aún no ha abierto su Biblia. ¿Es así o no? No ha abierto su Biblia, no ha orado, nada más que Dios mío, por favor ayúdame a superar todo esto que tengo que hacer. Y muchas veces vivimos nosotros eso. Pero cuando los judaizantes llegaron con un sistema legalista, vinieron con la misma falsa promesa. Haz estas cosas y serás mejor cristiano. Pero no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y ese es el protagonista divino, glorioso del día de hoy. Y déjame decirte muy claramente, a menos que confíes en el Espíritu Santo, no serás un mejor cristiano. El legalismo apela a nuestra naturaleza caída, por lo que tenemos que luchar contra ella. Y cada vez que estamos esclavos de un sistema, que estamos esclavos de este sistema, no estamos avanzando. En realidad estamos retrocediendo. Y estamos retrocediendo a una inmadurez espiritual. Y esto es lo que hace el legalismo. Apela a nuestra naturaleza carnal y caída. Versículo 4, hermanos. Sigan conmigo en el versículo 4. Los Gálatas necesitaban entender este mismo mensaje, por lo que el apóstol le dice una vez más lo que Cristo ha hecho. Y aquí el punto muy simple que se plantea aquí es que cuando Cristo vino, fue cuando las leyes de Moisés llegaron a su cumplimiento.
¿Qué dice Mateo 5:17? ¿Sí recuerdan? Mateo 5:17 es cuando Jesús dijo, no penséis que he venido para abolir ¿qué? La ley o a los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo. Cristo vino y cumplió, ¿cierto? Pero lo más fuerte es que murió como si no lo hubiera cumplido. Y en el tiempo determinado por Dios Padre, Él envió a Dios Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. María era una mujer judía, ella era de la casa del linaje de David, ¿cierto? El segundo rey de Israel, David. Jesús nació como un hombre judío en la ciudad de Belén. Y si recordamos, hermanos, era muy obvio que Cristo era judío. ¿Recuerdan cuando la mujer samaritana junto al pozo, si recuerdan ese pasaje? Echó una mirada a Jesús y dijo, ¿por qué tú siendo judío me pides de beber? Jesús, en Juan 4:9 encontramos esto, Jesús, nacido como un hombre judío, Jesús según la carne era judío, pero sabemos que también era 100% Dios. Él es la segunda persona en la Trinidad, Él siempre ha existido con el Padre y con el Espíritu. Y Cristo es tan Dios como lo son el Padre y como lo son el Espíritu. Entonces, en el versículo 5, pasen conmigo al versículo 5, primero fue para redimir, dice, redimiera a los que estaban bajo la ley, ¿cierto? Y fue para rescatarlos de la esclavitud de la ley y liberarlos. Y segundo, fue para que recibiéramos la adopción de los hijos. A fin de que, dice acá versículo 5, ¿cuál era el propósito de Dios al enviar a su Hijo? A fin de que redimiera, primero, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, y segundo propósito, recibiéramos la adopción de hijos. ¿Cuál era la primera? Repitan conmigo, redimiera a los que estaban bajo la ley. Y la segunda, recibiéramos la adopción de hijos. Nunca se les olvide eso. Ese es el propósito por el cual Dios envía a su Hijo. Amén. Entonces los judíos nunca fueron hijos bajo la ley, eran niños. Muchos judíos afirmaban ser hijos de Abraham, pero Jesús les dijo muy claramente, no lo son. Ustedes no son hijos de Abraham porque están bajo la ley. Tienen que vivir bajo la gracia. Y la ley nunca hizo hijo a nadie. Y por eso Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Para que pudiéramos recibir la adopción, esa adopción que hablábamos al comienzo, el día de hoy, esa adopción por medio de ¿qué? De tu fe, de tu confianza en Él. Amén. Pensamos en una pareja que no tiene hijos y que sale a adoptar como lo hicieron el pastor y Eriquita. En el mundo antiguo se podía hacer eso con un niño que no se había dado a luz, pero también se hacía con los propios hijos, perdón. Entonces, si recordamos la ceremonia de la toga virilis, ¿recuerdan? Era cuando el pequeño era adoptado por su padre. Y entonces fue colocado como hijo en la familia, que es en realidad lo que significa la palabra griega para adoptar, una adopción. Entonces lo que se nos dice es que Dios ha señalado a los creyentes como sus hijos. Él nos ha adoptado a nosotros. Y cuando Él nos lleva a la fe en Cristo es cuando nos coloca como hijos en su familia. Nos coloca esa toga a nosotros. Cuando tú crees en Cristo y tú pasas a ser parte de esta nueva familia. Y cuando Él nos lleva a la fe en Cristo es cuando nos coloca como hijos en su familia y nos da la vestidura de una edad adulta sobre la capacidad de comprender la verdad divina y la verdad de que Cristo es nuestro Salvador y que Cristo es nuestro Señor. Entonces, ser puesto como hijo no es algo que sucede solamente entre los cristianos que son hombres. Si ustedes recuerdan, en Cristo no hay hombre ni mujer, no hay distinción. Ser colocado como hijo es algo que sucede para cada hombre, mujer, niño que recibe a Cristo.
Por eso es que tenemos que cuidar mucho y guiar, tratar de hacer el mejor trabajo con nuestros hijos, hermanos, para que ellos también confíen, crean en Cristo y reciban esa nueva vestidura. Dios nos da a cada uno de nosotros el Espíritu Santo y nos declara suyos. Versículo 6, en el versículo 6, el Espíritu de Jesucristo está dentro de ti desde el momento de la fe salvadora. Él está clamando Padre, Padre, o más bien Papá, Papá. Y esto es lo que significa Abba. Y a mí me parece muy especial este término que el Señor coloca acá en la palabra. Papá, papá significa Abba. Y es la misma manera que un niño hablaría íntimamente con su padre. Y cuando nosotros confiamos en Cristo, Jesús comparte contigo su propia relación con Dios. Esa relación de padre, papá, papá. Versículo 7. El Espíritu hace de ti y de mí un verdadero hijo de Dios. Amén. Y el punto muy simple de este versículo es que la fe en Cristo ha hecho por nosotros lo que las leyes de Moisés nunca pudieron y lo que nuestros propios esfuerzos nunca pudieron lograr. Desgraciadamente hay muchas personas que se sienten engañadas respecto de esta singular verdad. Hay muchas personas que no entienden esa verdad y somos privilegiados, hermanos, que el Señor nos esté hablando esto. Piensen que la manera de llegar a ser un hijo maduro, esas personas piensan que la manera para llegar a ser ese hijo maduro es a través de tener alguna gran experiencia de santificación o algún acto, obras para llegar a ella. Y piensan que haciendo muchas cosas diferentes, de alguna manera se sentirán más santos o estarán mucho más cerca de Dios. Pero la verdad es que ya seas un nuevo creyente o hayas estado caminando con Cristo durante muchos años, eres un hijo de Dios con plenos derechos. Amén. Los puntos de reflexión, vamos a repasar nuestros puntos de aplicación y reflexión. Primero, confía en lo que Cristo ha hecho por ti. Segundo, aprovecha tu herencia. Tercero, confía en el Espíritu Santo. Y cuarto, no cambies la libertad por la esclavitud. El primer punto, Cristo ha hecho todo lo necesario para tu salvación. Confía en que cuando Él declaró consumado es, realmente lo fue. O sea, fue todo lo que Él hizo, lo realizó y fue consumado. Segundo, no solo habéis heredado la vida eterna, sino que también se os ha dado el Espíritu de Cristo que vive dentro de vosotros ahora mismo. Estás recurriendo a Él. Él es quien te guía, te enseña, te informa cada día de tu vida. ¿Quién te guía a ti? ¿Quién me guía a mí? ¿Mis preocupaciones me guían? ¿Mi angustia, mi impaciencia, mi pecado me guía? ¿O te guía el Espíritu Santo? Buena pregunta, ¿no? Él es quien nos enseña, el Espíritu Santo. Así que, en tercer lugar, vemos, confía en el Espíritu. Yo te animo a que confíes en el Espíritu. Si confiaste en Cristo y creíste en Cristo, tú tienes a alguien que te guía. Amén. Y por último, no cambies la libertad que Cristo nos ha asegurado por la esclavitud de reglas y sistemas que prometen falsamente lo que Dios ya nos ha dado. La mayor mentira y engaño que hay hoy en día en el mundo es la falsa idea que todos somos hijos de Dios. Ustedes escuchan en el mundo, todos dicen, no, yo soy un hijo de Dios. Todo el mundo. Y el segundo engaño, también muy popular, igual que el primero, es que todos los caminos conducen al cielo. Pero a la luz de la palabra esto es falso. Solo hay un camino al cielo, solo hay una manera de llegar a ser hijo de Dios. Y es a través de la fe en ¿quién? En Cristo. Únicamente en Cristo. Si tú estás hoy aquí, puedes tú tener muchos años en el cristianismo, pero no has confiado en Cristo.
Y si estás hoy aquí y nunca has confiado en Cristo, si nunca lo has entendido, Jesucristo es Dios mismo y es el Espíritu Santo que nos está hablando en esta noche. Él vino y dio su vida en la cruz por nuestros pecados y resucitó entre los muertos al tercer día, tal como decían las escrituras que iba a suceder. Amén. Pónganse en pie, por favor, para terminar.